Ahora el enlace es hasta el Vaticano. Desde Europa, enlace con nuestros corresponsales. En vivo, Valentina Alasraqui. Alberto Peláez. A poder decir... Hacemos contacto con Valentina. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, Valentina. Igualmente, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos novedades en el Vaticano. Bueno, la novedad más importante es la de la encíclica, la tercera encíclica escrita por el Papa Francisco en estos 7 años de pontificado. La primera a 4 manos, digamos así, porque la había empezado el Papa Benedicto XVI, luego la gran encíclica sobre la ecología, Laudato Si, y ahora esta encíclica que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, es una cita de San Francisco, y el Papa Francisco de hecho fue a Asís para firmar ahí el sábado esta tercera encíclica, que es un documento, yo diría de las 3 es el documento más político, más social de los que ha escrito el Papa Francisco. Es un poco un resumen de todas sus posturas a nivel político y social. Yo diría que es un poco la encíclica en contra de los ismos, el neoliberalismo, todo lo que acabe en ismo, digamos así, los populismos, obviamente también pues todo lo que puede ser la instrumentalización del poder en contra, digamos, de lo que son los más débiles. El Papa Francisco dice que pues las teorías del neoliberalismo, del mercado, pues no han funcionado y que la pandemia del COVID pues nos ha demostrado el fallo de todas estas teorías, de estos sistemas, tanto políticos como sociales y económicos. El Papa había empezado a escribir esta tercera encíclica antes del inicio de la pandemia, pero evidentemente lo que luego sucedió en estos últimos meses pues lo hizo reflexionar mucho y se dio cuenta realmente de todas las fallas, según él, de estos sistemas y de cómo es necesario hoy más que nunca pues reformar estas estructuras en beneficio de toda la gente, sobre todo de las personas más necesitadas. Este sería, digamos, un poco la idea de esta encíclica. Solos no podemos superar la pandemia ni esta situación de una pandemia que ha causado no solo una crisis sanitaria, sino, como ya hemos dicho muchas veces, también una crisis social, una crisis económica, política muy fuerte. Y solos no vamos a poder salir de ello. Se necesita mucha más solidaridad, mucha más fraternidad. De aquí la idea también de este título. El título no le gustó mucho a algunas organizaciones de mujeres católicas del mundo entero, porque dicen que es un título machista. Ellas habrían preferido que el Papa dijera hermanos y hermanas todos. Pero obviamente el Vaticano dijo que esta acusación era absurda, que se trata de una cita de San Francisco y que es obvio que el Papa Francisco se dirige tanto a los hombres como a las mujeres del mundo entero para que todos juntos logren estas estructuras más justas, más solidarias. Esto por lo que se refiere a la encíclica. Aquí seguimos, digamos, en medio de todo el escándalo financiero del que te hablé acerca de los supuestos delitos cometidos por el ahora ya no cardenal Becciu, quien fuera en su momento el número 3 del Vaticano como sustituto después del Papa y del secretario de Estado, y que actualmente era, bueno, hasta que el Papa Francisco aceptara su dimisión, su renuncia, el prefecto de la causa de las congregaciones de los santos. Lo único que te puedo decir a ciencia cierta es que hasta este momento no tenemos ningún informe oficial por parte de la Santa Sede. Es decir, todo lo que está en los periódicos, en los medios, en la web, son especulaciones, Emanuel. Yo te las paso al costo, pero no tenemos una investigación. Digamos, hay investigaciones, pero nosotros no nos consta nada, no nos han dado los resultados de estas investigaciones, no nos han avisado de que se vaya a abrir un juicio. Entonces, la verdad, hasta este momento, pues puede ser todo y lo contrario de todo. Te las comento porque, bueno, de eso es lo que se está hablando en estas últimas horas de una forma muy fuerte aquí. Por ejemplo, entre las acusaciones, diversas acusaciones en contra del
ex cardenal Becciu. Ahora han surgido dos bastante graves. Una es que habría enviado 700.000 euros a Australia prácticamente para pagar a los que le acusaban al cardenal de pedofilia, por las que el cardenal tuvo que estar 14 meses en la cárcel, dejar Roma como ministro, superministro de la economía y irse a Australia, responder ante la justicia y luego pues se pasó 14 meses en la cárcel. Bueno, es sabido que entre los dos había muchas diferencias justamente porque el cardenal Pell había llegado al Vaticano para reformar el sector de la economía, de las finanzas y se enfrentaba contra el cardenal Becciu, que obviamente no quería dejar ir lo que era el fondo especial que gestionaba la Secretaría de Estado, y a través de este fondo que se alimentaba también con el óbolo de San Pedro, es decir, las ofertas que los fieles de todo el mundo hacen cada año al Papa para obras de beneficencia. Bueno, ese dinero acabó mal invertido en diferentes formas, o incluso pues enviado a sus hermanos, de acuerdo a lo que nos dice hasta este momento, bueno, estas especulaciones de prensa. Y la última de esta mañana es que además habría entregado el ex cardenal Becciu 500.000 euros a una mujer de Cerdeña de 39 años a la que habría comisionado una cosa rarísima, como que llevar a cabo una especie de diplomacia paralela con nunciaturas, es decir, las sedes de las embajadas de la Santa Sede en países complicados de África, como para darles mayor seguridad. Una historia bastante extraña. El hecho es que esta mujer Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Durante 4 o 5 años 500.000 euros, y bueno, y la prensa italiana está evidenciando que con este dinero también se habría comprado bolsos, vestidos de lujo, que ella ahora está diciendo que se los regaló pues algún político de África para a lo mejor facilitar la vida de la nunciatura en aquel país. En fin, todo eso, te repito, son meras especulaciones de prensa, porque hasta este momento no tenemos absolutamente ninguna confirmación por parte del Vaticano. Pasando a algo más serio, en el sentido más comprobado por lo menos, es que en la última semana pues aquí hubo la visita importante del secretario de Estado norteamericano Pompeo, quien participó en un simposio. En ese simposio sobre la libertad religiosa organizado por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, dijo que no había ningún país donde se respetara menos el tema de la libertad religiosa y los derechos de los creyentes, en contraposición con la voluntad del Vaticano de seguir con el acuerdo provisional que firmaron el año pasado con China para el nombramiento de los obispos. Así que ahí hubo un momento, digamos, de enfrentamiento entre la Santa Sede y los Estados Unidos. El Papa no lo recibió, pero no lo recibió no por este motivo, sino porque ha decidido no recibir a ningún político de un país que esté en campaña electoral, porque obviamente podría causar ser objeto de instrumentalizaciones. Esto por lo que se refiere al Vaticano. Por lo que se refiere a Italia, desafortunadamente los números están aumentando, no como en España o Francia o Gran Bretaña. Digamos que en los últimos días hemos estado alrededor de 2.500 casos nuevos al día. Los muertos, los decesos siguen menos de 20, un poco más de 20, pero bueno, el gobierno está ya tomando nuevas medidas. Se ha decidido que hay que llevar cubrebocas a toda hora, tanto en los lugares cerrados como en la calle. Empezaron con el Lacio y otras 2 regiones, pero ahora esta medida, por lo que dicen, va a ser ya a nivel nacional. También se está pensando en prorrogar, como ya te había comentado, el estado de emergencia que se vence el 15 de octubre hasta el 31 de enero, y lo más probable es que también haya nuevas restricciones sobre el cierre de restaurantes, bares, etcétera, que debería ser alrededor de las 11 de la noche para evitar justamente conglomeraciones después de esa hora, sobre todo por parte de los jóvenes. Así que esta es un poco la situación aquí en Italia. Sigue bajo control, indudablemente, con respecto a otros países europeos, pero bueno, el gobierno está diciendo que no hay que bajar la guardia y bueno, y que hay que seguir cooperando y siendo muy, muy respetuosos de las medidas. Y te digo, esta nueva medida que está causando cierto malestar entre los ciudadanos, que pues ahora sí tenemos que llevar mascarilla siempre, a toda hora, en todos los lugares, en la calle, plazas, jardines, etcétera. Bien, en cuanto a restaurantes y demás, ¿siguen operando a como venían haciéndolo?
Sí, hasta este momento sí, bares y restaurantes sí, siguen abiertos, siempre con la sana distancia, mascarilla cuando entras, si te paras y vas al baño, pero bueno, sentado en la mesa no. Hasta este momento no hay ninguna novedad, también tampoco ha habido novedades por los gimnasios, albercas y eso hasta este momento. Pero bueno, eso el gobierno lo ha dicho siempre, quiere prorrogar el estado de emergencia justamente para poder rápidamente actuar, porque esa medida, digamos, ese estado le permite adoptar medidas muy rápidamente, sin pasar cada vez por el Parlamento, etcétera. Entonces, yo creo que van a estar viendo cómo evoluciona la situación y dependiendo de eso, pues ya van ajustando un poco las medidas, ¿no? Valentina, en cuanto a los jóvenes, se han comentado mucho que son los que no son tan conscientes del problema del COVID, de los que salen, de los que toman menos precauciones. En el caso de Italia, ¿cómo van estos jóvenes entendiendo más la situación? ¿Están cooperando? Mira, relativamente diría yo creo que la gran ventaja en estos momentos aquí es que abrieron en el verano las discotecas y las volvieron a cerrar muy rápidamente. Creo que esa fue una medida muy acertada porque se vio inmediatamente de que los jóvenes, sobre todo en las discotecas, no respetaban de ninguna manera ni la sana distancia ni la mascarilla. En los bares, en las zonas, digamos, de la movida, por decirlo así, de las grandes ciudades, incluso de las pequeñas, desafortunadamente se sigue viendo mucha gente, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes sobre todo en la noche o a la hora del aperitivo, pues que no hacen caso. Esa es la verdad. Yo creo que en las escuelas, bueno, están obligados a llevar mascarilla, pero cuando vas fuera de las escuelas ves que inmediatamente en cuanto salen, pues hay grupitos de muchachos, de alumnos que se van y no llevan la mascarilla. Ahorita la van a tener que llevar porque desde el sábado es obligatoria aquí en esta región del Lazio y te digo, ya será en todo el país. Pero sí, yo siento que el problema de los jóvenes ha sido un problema fuerte aquí en Italia. De hecho, el aumento de los contagios después de las vacaciones se debió sobre todo al hecho de que muchos jóvenes se contagiaran, no solo en los lugares de vacaciones de Italia, sino también de las islas griegas, por ejemplo, en España, en las Baleares, en fin, en Croacia, en Malta. Los lugares donde los jóvenes italianos fueron los lugares de los que luego llegaron contaminados, digamos así, y son de hecho los lugares de los que ahora se pide que te hagas una prueba al llegar de esos países. Cuando llegas aquí al aeropuerto de Fiumicino te tienes que hacer una prueba. Ahora se ha añadido también Francia, pero después de las vacaciones se vio inmediatamente que era Grecia, era Croacia, era Malta y España. Agradezco el reporte, Valentina, te saludo. Igualmente. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.